Paola Romero es doctora en filosofía política de la London School of Economics and Political Science, con una tesis titulada Kant y la voluntad política el año pasado. También cursó un par de maestrías en el King's College de Londres. Es graduada de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana. Su trabajo de investigación se centra en el pensamiento político y moral de Kant, la teoría de la soberanía de Hobbes, con un interés particular sobre preguntas del realismo político y el liberalismo. Ha dado conferencias en Alemania, Noruega, Reino Unido, estuvo en Oxford con la Kant Society, en Bélgica, en Estados Unidos, en Guatemala, y actualmente es asistente de investigación de la Universidad de Friburgo, en Suiza. Y por último, pero no menos importante, al menos para mí, es cofundadora de Filosofía en la Ciudad, que auspicia este diplomado. Hace 11 años, más o menos, conversando con mi alumno de posgrado de la Simón Bolívar, Jerónimo Cardoso, que en ese tiempo trabajaba en Cultura Chacao, sobre maneras de difundir la filosofía, me presentó en ese momento una jovencísima y arrolladora Paola Romero, que por esa época se bebía los vientos para charlar sobre el tema. Y a partir de ese momento, con largas charlas en el Baby Blue, el cafetín de la planta baja de la primera, en alguna pizzería, mucho café, toneladas de entusiasmo, fuimos dándole forma a que hace 10 años lanzamos Filosofía en la Ciudad, con nuestras conferencias mensuales en Chacao, que llevaron siempre el estilo, la impronta, el sello de Paola, que fue exitoso porque el Instituto Cervantes, también por gestiones de Paola, adoptó nuestra modalidad y difunde la filosofía en español castellano en todo el mundo con un programa que se llama Filosofía en las Ciudades, ¿no? Cuando Paola viajó para completar sus estudios, tomó el testigo otra gran ayudante, Lucía Dao, que concretó la fundación y que también se fue. Como en muchos otros casos, este molestoso gobierno se encargó de impedir que en este 2020 demos nuestras charlas, pero seguramente con estas modalidades que estamos usando ahora volverán. Este encuentro a la distancia me permite repetir públicamente gracias a Paola y felicitarla porque exactamente en 10 años pasó de la metro a Friburgo vía el King's College, la London School of Economics, de la mano de Kant, lo que no es poco, y ahora es que falta. Damos la palabra a Paola. Muchísimas gracias, profesor, conmovida por sus palabras, sobre todo por su fidelidad intelectual para conmigo, para con mi trayectoria. Y tengo que decir que he llegado a donde he llegado. Y algo que siempre le recuerdo a mis estudiantes es la formación filosófica que recibí en el posgrado de filosofía de la Simón Bolívar. Mis cimientos filosóficos fueron gracias a mis estudios en Venezuela y unos cimientos que me han dado siempre un algo que en el mundo anglosajón
no solo no existe, sino que no es suficientemente valorado, que es la historia de la filosofía. Y eso es algo que yo sé que Vallota entiende, la importancia de entender a la filosofía dentro de su historia y su desarrollo. Esto es lo que nosotros llamamos la tradición continental, y yo pensé que era la única tradición, pero cuando llegué acá me di cuenta que existe la tradición analítica Esa, la analítica, la americana es muy buena. No sé quién habló ahorita, pero... Disculpe. No te preocupes. Entonces, quiero simplemente de nuevo agradecerle al profesor Vallota por la invitación, agradecerle sobre todo a Carlos por todos los aspectos técnicos que van a hacer posible esta discusión esta noche, y es para mí un honor poder compartir con ustedes algunas ideas que me han interesado mucho a lo largo de estos años tan convulsionados y tan difíciles que ha enfrentado Inglaterra a raíz del Brexit. Brexit, esta noche, para mí son las de noche, yo voy a utilizar a Brexit como una excusa para hacer una incursión en la filosofía política moderna. Es decir, Brexit nos va a servir como un medio para visitar de nuevo preguntas tradicionales de la filosofía política. Quiero empezar mostrándoles un video. Déjenme compartir pantalla. Si llega a haber alguna dificultad, por favor escríbanme por el chat, yo voy a estar muy alerta. Si necesitan que repita, también por favor pídanmelo sin problema, y también si necesitan que repitan, me pueden interrumpir a voz. Paola, por favor, no te escuché, repite. On economic and monetary union, I stressed that we would be ready to move beyond the present position to the creation of a European monetary fund ¿no? Quería dejar and a abierta la common ambigüedad community currency, la which we have pregunta called a por la hard soberanía equity. o But we would la not be pregunta prepared por to la agree to soberanía. set a date Es for decir, starting the esto next stage of no quería economic entrar and a monetary afirmar union lo que voy before a there is afirmar en any los próximos agreement on what 40 that minutos, stage que yo should creo que Brexit comprise. es esencialmente. And I again emphasize Y quiero that we would abrir not un be discurso prepared que to have dio, a single Margaret currency Thatcher imposed en upon us, 1990 en nor el to Parlamento surrender the británico, use of the pound porque me parece un sterling as our discurso currency. sumamente It is our purpose claro to de retain cuál es the power el problema and de influence Brexit of y de this dónde House viene and y not to por qué denude it viene of many of the sobre todo powers. anclado I wonder en un what the problema right honourable del Partido gentleman's Conservador policy is inglés. in view of some of the things he said. Would he have agreed to a commitment to extend the community's powers to other supplementary sectors of economic integration without having any definition of what they are? Would he? Because you would have thought he would from what he said. One of them was that the Commission wants to extend its powers and competence into the area of health. We said no, we weren't going to agree to those things. And what he says, he sounded as if he would, for the sake of agreeing, for the sake of being little Sir Echo and saying me too. Would he have agreed to extending qualified majority voting within the Council, to delegating implementing powers to the Commission, to a common security policy, all without any attempt to define or limit them? The answer is yes. He hasn't got a clue about the definition of some of the things he is saying, let alone securing a definition of others. Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No, no, no. Perhaps the Labour Party would give all those things up easily. Perhaps they would agree to a single currency, to total abolition of the pound sterling. Perhaps, being totally incompetent with monetary matters, they'd be only too delighted to hand over the full responsibility, as they did to the IMF, to a central bank.
The fact is, they have no competence on money, no competence on the economy, so yes, the right honourable gentleman would be glad to hand it all over. But what is the point in trying to get elected to Parliament only to hand over your sterling and to hand over the powers of this House to Europe? Former Commett. Yo quería abrir esta conferencia con el discurso de Margaret Thatcher en el Parlamento en 1990 frente a su oposición laborista, donde Margaret Thatcher es el famoso discurso en donde ella dice, no, no, no. ¿A qué le estaba diciendo no Margaret Thatcher en 1990? A la idea de la expansión de la Unión Europea de ser un cuerpo económico a convertirse en un cuerpo político. Y otra de las cosas que quería hacer colocando este video de 1990 es mostrar que Brexit no empezó el día del referéndum, el 23 de junio del 2016. El día que 30 millones de ingleses votaron 52% por leave o irnos de la Unión Europea y el 48% que votó por remain, es decir, quedarnos en la Unión Europea. Brexit no empezó el día del referéndum, ni tampoco terminó ese día. Muy al contrario, 4 años después del referéndum del 2016, nos encontramos tal día como hoy, y esto es lo fascinante de que nuestra charla sea esta noche, porque hoy quedan 7 días para llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Si en 7 días no se llega a un acuerdo, si en 7 días la Unión Europea no llega a, Inglaterra y la Unión Europea no llegan a un acuerdo, el Reino Unido va a salir de la Unión Europea sin acuerdo. Por eso es que esta noche el señor Michael Barnier, el representante de la Comisión de la Delegación de la Unión Europea, está aterrizando en Londres. En ese sentido, lo que quiero mostrar es que Brexit tiene una genealogía histórica muy profunda que se remonta a la Segunda Guerra Mundial y sobre todo una genealogía muy íntima con el Partido Conservador. Brexit es un problema esencialmente del Partido Conservador y un problema que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Pero a mí no me interesa tanto esta noche hacer una genealogía histórica del problema, sino hacer una genealogía política de Brexit. ¿Qué es Brexit? ¿Y qué tipo de problema político representa Brexit? Y quiero plantear la tesis según la cual Brexit es esencialmente el problema de la soberanía. Y digo que es una tesis porque Brexit ha sido entendido de muchas maneras. Esta es una alternativa. Yo considero que es la alternativa más interesante, entender a Brexit como el problema de la soberanía. Pero como dije, hay otras alternativas. Una de ellas es que Brexit plantea el problema del excepcionalismo inglés, de una especie de delirio post-imperial basado en
la historia aislacionista de Inglaterra. Cuando digo Inglaterra, perdónenme, digo el Reino Unido, solo que no, y esto es interesante porque claro, Escocia quiere ser parte de la Unión Europea, pero en fin, sean caritativos conmigo. Cuando digo Inglaterra, digo el Reino Unido. Como dije, verlo como el anhelo, el delirio aislacionista inglés. Ciertamente, el Reino Unido es una isla muy poderosa y además una isla naturalmente protegida del continente. O sea, físicamente el Reino Unido se entiende como isla con respecto al continente europeo. Otra alternativa para entender a Brexit, y creo que Brexit es un ejemplo muy, muy ilustrativo de esta corriente, es entenderlo como en el contexto del problema entre el globalismo y el nacionalismo. La tensión actual entre la apertura a un mundo global y la tendencia a volver a los nacionalismos más tradicionales. Esta tensión entre globalismo y nacionalismo tiene dos vertientes. Hay una vertiente económica, que es la de frenar, la de retener, por ejemplo, la producción nacional. Esto lo vemos en Estados Unidos ahorita. Trump tiene una política de proteccionismo económico aunada a un exacerbado nacionalismo. O sea, pero está la vertiente económica, pero sobre todo la vertiente cultural. Es decir, frente a un mundo globalizado, ¿cómo podemos proteger los valores de nuestra cultura? Brexit se puede leer como una reacción o como una respuesta a las amenazas del globalismo. La tercera opción para interpretar a Brexit es la que yo quiero defender o comparar a Brexit como un problema de soberanía. La pregunta no fue, ¿nos vamos o nos quedamos? Ciertamente esa fue la pregunta en la que se permeó el referéndum. Pero yo creo que la pregunta que se hizo ese día es, ¿dónde yace la autoridad política? Es decir, la pregunta por la soberanía. ¿Cuál es la silla de la autoridad política? Y la respuesta a esa pregunta en Brexit es el pueblo británico. Aquí se presentan, por supuesto, dos modelos de soberanía. Hay un modelo de soberanía que podemos llamar el modelo federalista de la soberanía, que es el modelo que encontramos en la Unión Europea y en Estados Unidos. Una unión federal, una suma de la unión federal de estados libres, que entran libremente en una alianza. Y por supuesto, sigue siendo una concepción de la soberanía, pero una concepción federalista. Está también la visión, el modelo de la soberanía como autodeterminación o como autonomía. Es decir, que un Estado tenga o preserve su soberanía está basado en que no puede haber una entidad superior a la silla de la autoridad política, en este caso, como lo quieren llamar, el Estado, el pueblo, la gente, la voluntad política, la voluntad general. Y en el caso británico en particular, yo creo que hubo una respuesta importante para decir que querían volver a un modelo de soberanía de autodeterminación, donde fuese el Parlamento británico el que volviese a legislar, que volviese a ser el Parlamento británico la silla de la soberanía y sobre todo de la legislación de leyes. Y yo creo que la mejor manera de ver cómo se manifiesta esta tesis que estoy intentando defender, y creo que la mejor manera de analizarla es viendo la propaganda política de Brexit. Voy a compartir pantalla. Esta fue una selección que hice de la propaganda del Brexit y me parece sumamente ilustrativa porque pone de manifiesto los dos eslogans de la campaña.
La campaña Remain, es decir, quedémonos en la Unión Europea, tuvo como eslogan: juntos somos más fuertes, stronger together. Mientras que la campaña de irnos, la campaña que ganó el referéndum, utilizó como eslogan la idea de retomar el control. Let's take back control. Y ahí vemos a Boris Johnson con el eslogan y el famoso autobús muy controversial, el autobús rojo, que dice: le mandamos a la Unión Europea 350 millones de pounds a la semana. Vamos a usar ese dinero para nuestra salud pública. Ven qué fuerte, ¿no? Diciendo, mandamos esta plata, no sabemos qué hacen con ella, porque no la usamos para determinar nuestros intereses internos, como por ejemplo la salud gratuita pública. Otra una de las vallas más controversiales fue la que está a mano derecha superior, que dice breaking point, y todos esos, como ven, son inmigrantes turcos. Y fue ese famoso argumento contra la inmigración para proteger los puestos de trabajo británicos. Mientras que la propaganda pro-europea, fíjense qué interesante este afiche, ven la isla como un borde y un agua, ¿no? En el centro. Yo no sé si el de la derecha es David Cameron, pero creo que no. Dice, ningún hombre es una isla, ningún país por sí solo. Esta idea del anti-aislacionismo inglés y la idea de tenemos que mantener la fuerza de la cooperación política. Estoy de nuevo en pantalla y creo o espero que hayamos visto en la campaña ya de manera bastante elocuente y bastante palpable cuáles eran los principios que estaban dominando el verdadero debate sobre Brexit. El discurso, el eslogan de recuperemos el control es particularmente interesante, porque por un lado muestra que una vez tuvimos el control, y aquí el control significa la autodeterminación y la autonomía soberana, lo perdimos y hay que recuperarlo. Y además apela a aquellos que sienten una ferviente necesidad de recuperar la soberanía nacional, y por otro lado apela a los electores que tienen una suerte de nostalgia sobre el retorno de las tradiciones británicas, el retorno a el Reino Unido que fue y que queremos que vuelva a ser. Quiero resaltar de nuevo que Brexit es un problema que debe entenderse de manera política. ¿Por qué digo esto? Porque la campaña a favor de permanecer en la Unión Europea, una de las cosas que más sorprendió a Cameron, que era el primer ministro en el 2016, que tuvo que renunciar a raíz de Brexit, y debo decirles una cosa, el día de la elección, el día después de Brexit, el 17 de junio del 2016, yo salí a la calle. Yo nunca he visto a Londres así. Silencio. O sea, ni un 1 de enero en Caracas en los tiempos de gloria. Ahí no había nadie. La gente estaba como si hubiese pasado un cataclisma, porque no se lo esperaban. Sobre todo Londres, como élite metropolitana, no vio que esto venía. Yo de verdad que nunca he visto una cosa así. Yo nunca he visto a una ciudad tan grande como Londres, toda ella asombrada y paralizada. Y digo que es un problema político porque, sobre todo en la campaña proeuropea, pensaron que podían ganar proponiendo argumentos económicos. O sea, quisieron mostrar que Brexit era, ante todo, una mala idea desde el punto de vista económico.
Y salieron muchísimos afiches y muchísima propaganda diciendo vamos a perder la venta de salmones escoceses, vamos a perder los aranceles y las oportunidades de libre comercio y de libre tránsito de personas, vamos a perder en investigación científica, porque bueno, ya hay muchas investigaciones que están andando, qué sé yo, la cura del ébola, ahorita será la cura del COVID. Nos vamos a salir de todo este entramado económico. Esos argumentos no tuvieron suficiente eco. Y no tuvieron suficiente eco porque, como insisto, Brexit era un problema político y no un problema económico. Y en esto apelo a Carl Schmitt, que sé que ustedes han leído recientemente en uno de sus cursos, creo que con el profesor Eric del Búfalo, la teoría de la teología política de Schmitt. Yo estoy hablando más de su teoría del concepto político. Schmitt insiste que el liberalismo tiene una tendencia a camuflajear intereses políticos con intereses económicos. Puede haber algo de esto en la campaña de Brexit, como también sin duda hay, como bien vio Schmitt, que los países, quiero decir el Estado-Nación, necesita hacerse la pregunta por quién es el soberano. Y para Schmitt, la respuesta a la pregunta ¿quién es el soberano?, la pregunta que yo planteé al principio, ¿quién es la silla de la autoridad política? Schmitt dice, aquel que puede definir al amigo y al enemigo. No está claro en el contexto de la Unión Europea quién es el soberano, si pensamos a la soberanía desde el punto de vista de Schmitt, pero considero que es muy útil porque te hace ver que algo que no está claro, yo no puedo mostrar con el dedo exactamente dónde yace la soberanía. Para poner un ejemplo de esto, ciertamente las Naciones Unidas no es exactamente igual a la Unión Europea, pero hay analogías, pero para poner un ejemplo de quién define el amigo y el enemigo, no tenemos que ir muy lejos. Pensemos en el señor Borrell. El señor Borrell fue a Venezuela a definir quién es el amigo y quién es el enemigo, de manera unilateral. ¿Fue el señor Borrell como representante de los 27 Estados miembros de la Unión Europea? Lo dejo a su entender. Quiero hacer dar un poco más de contexto y de genealogía histórica, porque aunque, como dije, no he intentado argumentar que la genealogía es política, ciertamente el contexto histórico nos hace entender mejor, espero, por qué Brexit es el tipo de problema que es. Lo primero que debemos resaltar es que el Reino Unido es una monarquía parlamentaria. Esto es clave. No es un modelo presidencialista, por ejemplo, como lo es Francia. Y sé que ustedes han estudiado modelos políticos, así que estoy segura que esto puede ser de interés y va a resonar con ustedes. En Inglaterra, las leyes no emanan de un código preestablecido, como por ejemplo es el caso de la tradición francesa y el código napoleónico. En el Reino Unido, las leyes emanan del debate parlamentario y sobre todo de las prácticas sociales mismas. Lo que quiero decir con esto es la common law. La common law es el ejercicio de primero ver qué es ley en la práctica, en las prácticas sociales, en las relaciones humanas, para luego convertirlo en ley positiva. En Venezuela, nosotros hemos adoptado el modelo napoleónico codificado francés. Nosotros primero hacemos leyes, y esto es algo que, por ejemplo, el gobierno interino se dedica mucho tiempo a hacer. Leyes. La ley de la no discriminación, la ley de los médicos, la ley del derecho a defender el territorio. Pero esas leyes no son efectivas. En parte porque no tenemos el poder de facto, tenemos el poder de jure, más no el poder de facto, pero sobre todo porque venimos de una tradición distinta. Una tradición donde primero viene la voluntad ejecutiva, la voluntad de hacer la ley, y luego
vemos si la sociedad se apaña. Y digo que esto es importante porque, por supuesto, para una democracia parlamentaria, monárquica parlamentaria como el Reino Unido, la idea de un modelo federal de soberanía entra inevitablemente en tensión con lo que ellos entienden, que es el poder legislativo. Esto de manera más como conceptual. Otro aspecto importante de la genealogía histórica de Brexit es la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente la Unión Europea fue en primera instancia el anhelo por la paz y sobre todo el anhelo por la paz entre Francia y Alemania. Impedir a toda costa que Francia y Alemania volviesen a entrar en guerra. Desde ese punto de vista, Brexit ha sido, discúlpenme, la Unión Europea ha sido sumamente exitosa. De hecho, ha sido uno de los proyectos más exitosos, si la entendemos desde su objetivo originario o primordial, que es la paz entre estados. Finalmente, debemos recordar que la Unión Europea comenzó siendo una comunidad europea, así se llamó. Era una unión económica de carácter comercial, con el interés de permitir el libre comercio entre naciones libres. El momento clave que debemos recordar es el Tratado de Maastricht de 1992. Maastricht es una ciudad en Holanda, por eso toma el nombre. El Tratado de Maastricht del año 92 fue una reunión urgente de los miembros de la Unión de la Comunidad Europea de ese entonces, a raíz de la caída de del fin de la Unión Soviética y de la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Al reunificarse Alemania, entre la Alemania occidental y la Alemania oriental, ciertamente el balance de poder político y económico de la Unión Europea cambia. Frente al reto de una Alemania mucho más fuerte, el Tratado de Maastricht empieza a es el paso fundamental. De hecho, las propagandas del Brexit es back to Maastricht, right? O sea, este es el momento clave, porque pasamos de una comunidad europea a la Unión Europea. Pasamos de una mera comunidad económica a una unión donde hay un banco central, hay cortes de justicia y hay una moneda común. Que por supuesto los ingleses no aceptaron, lo cual ya hace ver que el noviazgo, el matrimonio europeo con la Unión Europea nunca fue un matrimonio estable. Porque el Reino Unido siempre puso condiciones. Y cuando Maastricht hubo una rebelión en el Parlamento, se llaman los famosos rebeldes de Maastricht, que le dijeron a John Major, no se te ocurra renunciar a la libra esterlina. Y por supuesto, los rebeldes de Maastricht, a partir de este momento, está lo que llaman la maldición de la Unión Europea. Todos los primeros ministros, desde Margaret Thatcher en 1985, han tenido que posicionarse frente al tema europeo. Por supuesto, tenemos el momento de Tony Blair, un gran pro-europeísta. Luego viene otra vez Cameron y fue lo que lo llevó a su fin. Ahorita voy a pasar a la parte más teórica de mi presentación para luego recibir sus preguntas. Quiero proponer hoy que existen dos maneras de entender el impulso filosófico-político, ¿ok? He hablado de política hardcore politics antes. Ahorita quiero hablar del impulso filosófico-político detrás de Brexit. Y creo que hay dos maneras de entender este impulso. La primera es lo que Kant llamó el dilema de la soberanía. Por supuesto, Kant es conocido por su cosmopolitanismo kantiano. Hay una cierta caricatura que se hace de Kant, según la cual en Kant hay un interés por un orden global, por un gran macroestado
que gobierne todos los estados, una especie de gran estado cosmopolita. Esto es una caricatura. Si vamos a Kant, esto no es así, pero esto no es una presentación sobre Kant. Lo que quiero apelar es a la manera en que él entiende lo que él llama el dilema de la soberanía. Y el dilema es el siguiente. O el Estado-nación retiene su soberanía y se mantiene entonces en un estado de naturaleza frente a los otros estados. Cuando digo estado de naturaleza me estoy refiriendo a Hobbes, es decir, en un estado de potencial guerra con los otros estados, pero conserva la totalidad de su soberanía y de su autonomía como Estado-nación, o, y esta es la otra parte del dilema, o el Estado-nación renuncia o rinde parte de su soberanía a cambio de un estado de paz con otros estados. Es clave ver que Kant plantea esto como un dilema. Y un dilema es algo que no tiene solución sin costo. Es decir, si tú te vas por la alternativa de la soberanía como autodeterminación, el costo es el riesgo de tu posicionamiento con respecto al resto de los estados. Está el riesgo, que es el que va a tener Inglaterra, el Reino Unido ahorita, que es que sus más o menos amigos, o los que le van a quedar después de esto, van a estar aliados en contra de Inglaterra. Yo no creo que esto va a ser así, por cierto. Los europeos tienen un grandísimo interés de permanecer en relación con la Unión Europea y por eso el señor Michel Barnier está en Londres esta noche cerrando el pacto con el gobierno inglés. Yo soy optimista con respecto a esto. Hay gente que no. Como dije, hay un costo. Y yo creo, por lo menos la manera en que yo interpreto a Kant, Kant favorece en la primera parte del dilema. Kant favorece el Estado-nación. En este sentido, Kant es muy tradicional. Es un realista político, porque él entiende que es suficiente pagar el costo del riesgo, pero es importante retener la soberanía a nivel del Estado-nación. Otra manera de entender el impulso filosófico de Brexit es a través de la tradición del contrato social. Tradición que estoy segura que ustedes conocen o podemos discutir si no es el caso. Hay muchas variantes de la tradición del contrato social. Yo creo que las más útiles en nuestro caso es la variante o la vertiente de Hobbes y la vertiente del contrato social de Locke. Thomas Hobbes y John Locke. Para Hobbes, tenemos que inaugurar un leviatán, un estado con el monopolio de la violencia, un estado coercitivo, al cual vamos a dar o renunciar nuestros derechos naturales, y esto es lo que Hobbes llama el derecho a todas las cosas, nuestro derecho a salir y tomar, y a decir esto es mío. Debemos renunciar a ese derecho para recibir seguridad. Este es el pacto social en Hobbes, el pacto entre obediencia y seguridad. Entonces, para Hobbes, aceptamos una autoridad política coercitiva basado en el valor que damos a eso que vamos a recibir. En Hobbes hay un intento muy grande de mostrar que la seguridad para Hobbes es equivalente con la paz. La seguridad es un valor enorme. Por supuesto, para Hobbes lo era. Hobbes está escribiendo en el medio de la Guerra Civil Inglesa. El Leviatán se publica en 1651. Hobbes entiende que este es el gran valor político. Y el contrato social está basado en este intercambio entre dar derecho para recibir seguridad. Yo creo que esto es una manera de entender la Unión Europea, el contrato de la Unión Europea, y es una manera también de entender por qué Brexit rompe con ese contrato. Y siento que Brexit, los ingleses, los británicos, rompen con ese contrato, en parte. Esta es la parte más especulativa de mi charla, por cierto. Porque nunca estuvieron de acuerdo
cuál era el beneficio del pacto, cuál era esa cosa de valor que solo siendo miembro de la Unión Europea se puede recibir. ¿Qué estaba recibiendo el Reino Unido a cambio al haber rendido parte de su soberanía? Esa fue la pregunta que se hizo el día del referéndum. Una pregunta mucho más compleja que la pregunta, ¿nos vamos o nos quedamos? La segunda versión del contrato social, como dije, es la versión de Locke. Locke hay muchas similitudes con Hobbes, obviamente, o sea, la estructura del contrato de dar derechos para recibir algo a cambio es similar, pero Locke piensa que si el fin del contrato, por ejemplo, la seguridad, el bienestar de la mayoría, la justicia social, ustedes deciden cuál puede ser ese fin. Locke es un liberal, Locke está abierto a la pregunta de los fines. Si el fin para el cual el contrato fue establecido no se está llevando a cabo de manera legítima, correcta o exitosa, Locke tiene una teoría de la rebelión que Hobbes no tiene. Y según esta teoría de la rebelión, nosotros podemos revertir el contrato a la luz de nuestro juicio según el cual no se está cumpliendo el fin para el cual fue establecido en primera instancia. Y cuando revertimos el contrato, lo que se nos devuelve, por decirlo de una manera figurativa, son nuestros derechos prepolíticos. Es decir, aquellos derechos que como pueblo, como people, ya tenemos de manera natural, pero que hemos dado a cambio. Y uno de los derechos prepolíticos que se ha revertido en esta ruptura del contrato con la Unión Europea es el derecho a la autodeterminación. No sé si esto les suena a el eslogan "Recuperemos el control". Estas son mis ideas. Espero que nos permitan, hacer preguntas, afianzar un poco más las ideas. Si ustedes consideran que esta es una aproximación correcta, mi interés era darles ciertas, quizás, herramientas de la tradición de la filosofía política para entender la complejidad de un problema que, como dije, no es un problema meramente histórico, no es un problema meramente económico, sino un problema de carácter político y un problema basado en la concepción de la soberanía como autodeterminación o autonomía. Muchas gracias. Abrimos las preguntas. Bueno, muchas gracias, Paola. Gracias. Yo tengo una. Muy bueno. Yo tengo una. Bueno, yo también. Pero dale tú, Fernando. Por favor, me gustaría que se introdujesen, me dijesen su nombre y su apellido para saber quiénes son. Muchas gracias. ¿Cómo no? Mi nombre es Fernando Fernández, amigo de tus dos padres. Hola, Fernando. Y creo que debí conocerte cuando eras una bebé o algo así. Gracias. Bueno, mira, Paola, un placer escucharte, de verdad, muy agradable. Pero yo tengo la sensación que más allá de las tendencias filosóficas que están presentes en el análisis, que me parece muy atinado, hay además una especie de engreimiento británico, ¿no? En el sentido de sentirse con cierta disposición a ser ellos quienes debían ser los que comandaran la Unión Europea y no ser uno más del grupo. Entonces, más que un problema de determinación y autodeterminación o pérdida de soberanía, me da la impresión de que ellos sienten que no son los líderes. Ellos vienen de ser un imperio gigantesco, fabuloso, que decayó por ser ingobernable y que se tradujo en 68 naciones independientes, ¿no? Que es la Commonwealth. Entonces, ellos no ser líderes, para ellos les produce una enorme frustración, ¿no? Entonces, más que un problema con el contrato social, no hay más bien como una especie de resentimiento por no ser los líderes. Te lanzo esa pregunta para ver qué has pensado tú, porque me fascina tu manera de abordar el tema.
Por supuesto, Fernando, y creo que lo dije, esta es una de las maneras de entender al Brexit como, por un lado, un anhelo postimperialista, como un trasnocho, llamémoslo así, una especie de trasnocho imperialista, y por otro lado, lo que tú bien llamaste el engreimiento británico. Hay ciertamente mucho de eso. Algo que olvidé comentar, por cierto, cuando se lleva a cabo la reunión de Maastricht en el 92, Boris Johnson era un periodista enviado del Daily Telegraph en Bruselas. O sea, Boris estaba en el caldo de estas discusiones. Yo creo que la pregunta que me interesa de tu intervención es la siguiente. ¿Qué es ser líder en un mundo global? O sea, es decir, si el anhelo es a volver a ser lo que fueron, a decir, nosotros somos grandes y estamos solos y podemos solos sin nadie, lo cual es un argumento absurdo, porque todo el argumento pro-Brexit está basado en la premisa que ellos van a hacer negocios con otra gente. O sea, no es que se van a aislar, en el caso tipo el proteccionismo americano, nosotros vamos a hacer nuestros propios carros, nosotros vamos a hacer nuestras propias chancletas. No. Boris Johnson está diciendo, no, vamos a negociar con Japón, vamos a negociar con Canadá, vamos a negociar con Taiwán, vamos a negociar con Vietnam, vamos a negociar con la India. Es decir, hay un anhelo globalista, pseudo-imperial, porque sigue siendo, por supuesto, un esquema de poderes, de grandes poderes, no un esquema de, aquellos marxistas que están interesados, por ejemplo, en el debate entre el dominio el globo norte y el globo sur, etc. Pero mira, creo que ellos están en un dilema, Fernando, en un dilema muy grande. A lo mejor no es el dilema de la soberanía que yo planteé. Digamos, esta es mi interpretación y me parece la interpretación como más filosófica. Pero ellos están en un dilema que, por un lado, nunca se han sentido europeos. Como dije, esto fue un matrimonio siempre un poco como pegado con saliva, que no funciona. Y por otro lado, quieren ser un gran agente liberal. Boris Johnson, en particular, la versión de Brexit de Boris Johnson, es de una Inglaterra sumamente liberal. Tan liberal, cuando digo liberal en este caso quiero decir como dirían los marxistas, de neoliberalismo en el sentido literal, no peyorativo. Es decir, vamos a comerciar con todo el mundo. Estamos conversando con un dictador. Dale. ¿Por qué? Porque la versión de Boris es una según la cual la libertad económica va a traer libertad política. Y ustedes quizás no están de acuerdo con esto. Es decir, hay gente que piensa que la libertad política es más importante que la libertad económica. Pero en resumen, Fernando, tienes toda la razón. Y la pregunta con la que me quedo es, bueno, si Inglaterra lo que quiere ser es un líder global y además solo, o hacerlo independientemente de las restricciones de la Unión Europea, sobre todo las restricciones fiscales y judiciales, ¿qué significa ser un líder en un mundo global? No lo sé. Yo creo que Boris Johnson tampoco lo sabe. Trump tiene una respuesta a esa pregunta. Solo el tiempo dirá si es la más efectiva. Muchas gracias. A ti. Bueno, mira, yo lo que te quería preguntar es, ¿qué ha pasado con el Brexit y la exacerbación de la catalanización de Escocia? O sea, Escocia ahora está como decir, eso parece que le dio a Escocia un pie para decir, bueno, nosotros también nos queremos separar, porque realmente Escocia, ¿por qué no se separa? Escocia no se separa porque si se separaba no podía seguir en la Unión Europea, porque en la Unión Europea necesitan que todos los países aprueben la entrada de uno nuevo. Todos, o sea, tiene que ser por unanimidad. Y obviamente, si ellos se separan de Inglaterra, estando Inglaterra en contra de ellos, este era un voto negativo que iban a tener y por lo tanto no iban a poder entrar en la Unión Europea. Entonces, fíjate, Escocia no se separa a consecuencia de no poder entrar a la Unión Europea después. Pero ahora que están fuera, resulta que nacen en Escocia nuevas cuestiones independentistas, pues nuevas deseos independentistas. ¿Qué ves allí? Perdona, no sé si esto está dentro del tema, yo creo que sí. No, pero por supuesto, porque claro, si el argumento es
retener la soberanía, tienes que retener el Estado-nación. Exacto. Van de la mano. Entonces, una de las posibles consecuencias de Brexit es la ruptura de la Unión Británica, Exactamente. del Reino Británico. Eso. Otra cosa que solo con el tiempo he logrado entender es que Brexit es un problema inglés, un problema de Inglaterra, no un problema de Gales y no un problema irlandés y no un problema del norte de Irlanda y no un problema de Escocia, lo cual lo hace aún más insular y aún más pequeño. No sé qué va a pasar, Carlos, con respecto a Escocia. Creo que el COVID cambia muchas cosas. La primera ministra de Escocia, la señora Nicola Sturgeon, está operando de una manera dracónica con respecto al COVID. Los escoceses no les está gustando esto. Ella está, no está bien evaluada en la opinión pública, así que no creo que ella se lance, por lo menos este año, la posibilidad de un referéndum de la independencia europea, que por lo demás, y vuelvo a mi punto sobre la democracia parlamentaria, ese referéndum tiene que ser aprobado por el Parlamento. Y los conservadores ganaron con una mayoría de 845 representantes en la última elección. La elección de Boris Johnson de diciembre del 2019 fue una elección sobre Brexit, fue un segundo referéndum, donde Boris le dijo a la gente, después de 4 años de vamos, sí, pero no, pero sí, pero no, y la señora May en la Unión Europea sudando, volvía, me lo rechazaron, se lo rechazaban allá y se lo rechazaban acá, porque acá tenía a los anti-Brexiteers y en Europa tenía a los anti-ingleses. Esto para decir que Boris lo ganó con la plataforma, el eslogan de la campaña de Boris de diciembre del 19 es Get Brexit Done. Vamos a hacer Brexit, vamos a llevar esta cuestión finalmente a cabo. Entonces, por supuesto, él siente que tiene un mandato legítimo de llevar esto a su consecución final. Creo también, Carlos, que el tema escocés va a estar muy, muy definido dependiendo del pacto que logren llegar esta semana. Muchas gracias, Paola. A ti. Bueno, ahora te va a preguntar Andrés, que me lo pidió por... Perfecto. Sí, hola profesora, un placer. No, la pregunta creo que era... disculpe. Encantada de escucharte. Gracias. No, la pregunta era algo sencillo, pues, porque una de las cosas que me llama la atención es esa cuestión conceptual en que define muy bien lo que es la federación, pero usted también lo ha dicho, Inglaterra es otra cosa, Inglaterra es una unión. Ahí el pacto es distinto, cambia por completo, porque para empezar la tradición jurídica inglesa, que es el common law, se genera de una manera distinta, es consuetudinario, se da en base primero de la práctica y de la tradición, y de ahí pasa. De hecho, creo que hay algunas que han pasado hasta por un proceso judicial, porque he visto por cuestiones de archivo que sale por cuestión jurídica y luego es que se convierte en una law. Entonces ahí esa cosa. No sé si creo que sería bueno explicar bien eso, diferencia entre federación y unión, porque son pactos tan distintos que vale la pena dedicar unos minuticos. Absolutamente, Andrés, gracias. Tienes razón que primero hay que como a mí esto me cuesta muchísimo cuando el primer ministro de Gales, que es como decir el primer ministro del estado Guárico, ¿ok? A nivel territorial, ¿no? Tiene poder. No tanto poder como Boris Johnson, pero tiene mucho poder. Y algo que también hay que entender es que, como tú bien dices, esta unión basada, teniendo su silla soberana en el Parlamento británico, que ya se está hablando de tener un parlamento en el norte de Inglaterra, o sea, ya tocando con Escocia. Esto es una movida totalmente populista de parte de Boris Johnson, porque sus votos vienen de ahí. Y él quiere mostrar que no debemos confundir la silla de la soberanía con la élite política de Londres. Perdonen la digresión. Lo que quería decir es que la democracia parlamentaria en Inglaterra está particularmente sujeta a límites. ¿Límites por qué?
Porque los partidos tienen oposiciones internas dentro del Parlamento. Es decir, Boris Johnson es el primer ministro, pero también es el líder del partido. Recuerden que él gana porque el partido lo propone como primer ministro. Uno vota, un poco como en Estados Unidos, por los concejales, por llamarlo, los ministros, y ellos proponen al líder del partido. Y pueden haber rebeliones internas. Boris Johnson no puede hacer lo que le da la gana. Y en parte por lo que tú dices, porque el sistema representativo parlamentario también tiene limitaciones judiciales. Aquí no hay jueces como en los Estados Unidos, ni hay una corte de justicia. Aquí lo que hay es un parlamento con comisiones judiciales que evalúan la juricidad, ¿eso está bien dicho? La juricidad de la ley. Lo que sí hay es una institución antiquísima desde la reina Isabel I, que se llama el famoso Privy Council, que está formado, disculpen, por jueces, pero solo para consultas. Otro ejemplo de este sistema tan particular, y ya voy a tocar el tema de la federación, es que esta es una monarquía parlamentaria. Cuando Boris Johnson logra ganar las elecciones, la reina inauguró un parlamento nuevo diciendo, mi gobierno va a hacer X, Y, Z. Y esa fue la única vez en toda la historia de Brexit, desde el problema de la Thatcher hasta hoy, desde Churchill hasta hoy, donde la reina no tuvo alternativa, porque era una cuestión institucional, de decir, mi gobierno va a llevar a cabo Brexit. Lo tuvo que decir, porque ese discurso se lo da el primer ministro a la reina, y la reina, como representante monárquica de este parlamento, dice, mi gobierno va a ser. Y esa fue la primera vez que la reina dijo algo, tuvo que decir sí a Brexit. Con respecto a la federación, tienes razón que es muy difícil para una unión como lo es el Reino Unido ser parte como una unidad en una federación de estados independientes, de estados autónomos. O sea, Inglaterra entra a la Unión Europea como un miembro, pero no es un miembro como Francia, porque como tú bien dices, Andrés, no es un Estado-nación unitario, es una unión. Entonces, por supuesto, sus intereses no pueden ser representados de la misma manera que puede ser representada Francia o Alemania cuando hace un voto dentro del Parlamento Europeo. Así que interesante, no había pensado sobre esto. Gracias. No sé si quieres agregar algo, porque por lo que escuché sabes mucho de derecho, de cómo no, yo... No, bueno, pasa que lo del common law fue porque estaba haciendo un artículo para una revista sobre Guzmán Blanco y buscando entre los archivos conseguí un panfleto de la common law y me puse a rastrearlo y resulta que venía desde la Reina Victoria y demás, entonces ahí andaba en eso. Por investigación ahí entendí cómo se formaba la common law, aunque no entendí cómo se constituía el sistema judicial inglés, y tú me lo aclaraste, y verdad que muchas gracias, porque ahora sí lo entiendo, ya veo que está muy relacionado con el Parlamento, que no lo veía. Ahora eso tiene más peso aún, en realidad. Eso es algo que y yo les digo, si algún día vienen a Inglaterra, por favor, vamos juntos al Parlamento. El Parlamento inglés solo se entiende si vas. Primero, es un lugar chiquitito, o sea, es pequeñísimo, porque es del tiempo del año PUM. Es decir, Cromwell estuvo ahí. ¿Cómo? Cromwell estuvo ahí. Claro, absolutamente, por supuesto. Es sumamente pequeño, no hay ventanas, ¿ok? Y la oposición, o sea, cuando Boris Johnson está aquí y Jeremy Corbyn, el amiguito con pinche de Hugo Chávez, lo tienen enfrente, o sea, literalmente se escupen saliva de lo cercas que están. Es fascinante, o sea, es fascinante verlos debatir. De verdad que les invito a que lo vean en el canal del Parlamento Británico de video. Sí, vale la pena. De verdad que sí. Es ver a la ley hacerse. Es fascinante.
Bueno, la verdad que muchas gracias. A ti. Una pregunta, Sí, Paola. Estas modificaciones del Brexit, tomando un poco lo que tú comentabas del problema de la seguridad, sí. ¿no tiene influencia la seguridad respecto de una guerra global que ha cambiado desde la Guerra Fría, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a esta unidad de los británicos con el resto de Occidente, con respecto de la Guerra Fría, hubo que unirse con la OTAN, y ahora no hay como una distinción ante el peligro de una guerra, y en cuyo caso la seguridad de un lugar como Inglaterra pareciera no estar muy dependiente de la colaboración de la seguridad que le pudieran dar los otros países del continente, ya sea por el estilo de guerra o porque se considera que no está en el horizonte de los peligros. ¿Tiene que ver algo eso con las posiciones del Brexit? Es una pregunta muy, muy jovesiana, ¿no? Que uno diría, bueno, pero ¿cómo los ingleses, expertos en guerra y en estrategia, no les preocupa esto? Dentro de la Unión Europea, solo Francia e Inglaterra y el Reino Unido tienen armas nucleares. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es un problema sobre todo para Francia, porque Francia ve en el Reino Unido el aliado para el potencial conflicto. Por otro lado, es la manera en que Francia ha sentido que ha mantenido cierto balance de poder frente a Alemania, porque Alemania no tiene, como tiene Francia, 6 submarinos con bombas con elementos nucleares dando vueltas alrededor de todo el mundo. Creo que es una pregunta interesantísima. No estuvo en el tapete. Es interesante como, de cierta manera, nos hemos acostumbrado a la paz. Y como usted ya sugirió, cualquiera sea la guerra, una guerra potencial que podría haber en el mundo, ciertamente va a ser una guerra diferente. Va a ser una guerra de inteligencia, va a ser una guerra digital, va a ser una guerra, quién sabe. Yo creo que aquí el problema común para todos, por supuesto, es China. Es una amenaza total. Y creo que uno de los aspectos, uno de los aspectos del famoso deal o del pacto al que supuestamente vamos a llegar en 7 días es que Inglaterra no quiere seguir mandando sus tropas, sobre todo al Medio Oriente. Entonces, profesor, no sé si su pregunta es, ¿ha ponderado el Reino Unido que al aislarse de esta manera estaría en riesgo, sería mucho más vulnerable frente a un panorama de guerra mundial? Bueno, no en vano es tan importante la alianza con los Estados Unidos. Es decir, la alianza con los Estados Unidos no va a ser solo comercial. Ya Trump dijo, deja de pagar a NATO, vente con nosotros. Es muy complejo lo que está pasando, porque Brexit está pasando en el marco de un movimiento geopolítico súper complejo, que por lo demás a mí me supera, pues porque no soy analista político. Pero creo que, por supuesto, el problema de la soberanía, como lo planteé, presenta la pregunta por la soberanía militar y por la autonomía militar con respecto a la pregunta de la seguridad. Y ya que lo mencionaste, ¿cómo se ve tanto económicamente como políticamente como filosóficamente? Me interesa más filosóficamente que los otros. El ingreso de China con sus valores, con su confucianismo, con sus posiciones filosóficas propias y desarrolladas o no desarrolladas, porque hay un resurgimiento de las posiciones filosóficas
que se han permitido en los últimos años. ¿Cómo se ve la aparición de esta potencia en la filosofía y en la cultura europea? Su presencia filosófica es nula. Como empecé esta presentación, el insularismo británico tiene muchas facetas. Una de ellas es que ellos enseñan sus filósofos, su historia y sus tradiciones. Ahorita, por supuesto, hay una apertura, sobre todo en el pensum académico, a lo que llaman decolonizar el currículum. Hay un interés, y sobre todo en los estudiantes, a conocer. Por ejemplo, ahorita hay un curso en la maestría de filosofía del King's College sobre confucianismo. Les cuesta mucho encontrar quién dé la clase, pero hay un interés. China es un problema porque aquí, luego de la crisis financiera en el 2008, sobre todo durante el gobierno de Cameron y durante el periodo de la austeridad, Inglaterra, el Reino Unido, se abrió a China comercialmente. O sea, aquí se abrió un canal de libre comercio frente a China, que por supuesto ahorita, frente a la pregunta por el autoritarismo, se quiere revertir. La percepción europea, diría yo que en general, es de China como una amenaza real, pero sí hay una preocupación de principios sobre el autoritarismo chino. O sea, hay un interés británico cuando van a... Lo vemos ahorita con el tema de Huawei, la marca esa de celulares, Sí. el G4, no sé ni qué G es, pero 5G. el 5G. Huawei lo bloquearon en el Reino Unido, no se permite. O sea, hubo una movida con una política comercial basada en argumentos políticos. Entonces, bueno, eso sería lo que podría decir. Pero no se percibe, tú dices, no se percibe en el mundo académico una preocupación por esto. No. El mundo académico lastimosamente está preocupado por los transexuales, por el género, por el racismo de Kant y por el monopolio cultural imperialista de los estudios clásicos, lastimosamente. ¿Y en qué se orienta entonces? ¿O hacia qué está orientado pensadores contemporáneos? Pensadores contemporáneos, sí, pensadores contemporáneos, hay una gran corriente, como una especie de revival del marxismo. Entonces es un poco irónico estar en el departamento de ciencia política de la London School of Economics y estar rodeada de profesores marxistas, para los cuales, por supuesto, el socialismo en lo que le sucede a Venezuela es el producto de las sanciones americanas, por ejemplo. Eso se escucha mucho. Hay un momento de mucho cambio, profesor, mucho cambio, pero digamos, a nivel menos polémico y más institucional, se sigue enseñando, se sigue enseñando a Descartes, por supuesto, pero desde su punto de vista analítico, y no desde el punto de vista de la historia de la filosofía, sino cuál es el problema de Descartes. No importa dónde vivió Descartes, qué leyó, quién es Gassendi, no importa. ¿Cuáles son las objeciones? Este argumento es bueno, este es un buen argumento para la existencia de Dios. Ese tipo de aproximaciones. ¿Y ahora qué vas a Suiza? ¿Los suizos en qué están? ¿Están en otra cosa? Bueno, no sé porque no los conozco, pero lo único que sí sé es que Suiza, como les comentaba a ustedes al inicio que estábamos conversando, Suiza tuvo un referéndum. Ustedes saben que Suiza gobierna basada en referendos. Todo lo pasan por referéndum. Si el tractor de la basura debería pasar 1 o 2 veces a la semana, si debemos usar medias color naranja, o si nuestras vacas deben mirar hacia el norte o deben mirar hacia el sur.
Pero entre las preguntas que se hicieron la semana pasada, una de ellas con respecto al uso de zorros para ahuyentar a las ovejas, fue la pregunta por la inmigración europea. Si Suiza debía o no limitar el influjo libre de europeos en Suiza. Por supuesto, cuando yo vi esto, a 3 semanas de irme, yo dije, Dios mío, yo viví Brexit, basta, yo no puedo seguir vivir un segundo Brexit en una sola vida. Pero bueno, votaron en contra. Lo cual, profesor, hace ver que, y yo no, por supuesto, no quise entrar en esto porque nos desvía, pero Brexit no es un problema de Inglaterra. Se habla de el Italexit, el Francia Exit, el España Exit. O sea, hay un sentimiento muy, muy profundo anti-europeo, anti-Unión Europea, muy fuerte, sobre todo en Italia. Sí. Bueno, vamos ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Sí, una preguntita tengo yo. Mira, por el orden en el que están pedidas Osvaldo le toca ahorita. Luego Dale. Fernando y luego Teodoro. Y luego Teodoro. Ah, Adelante, bueno, Osvaldo. sí, Osvaldo Samco. Hola, Osvaldo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Salúdame a tu papá, a tu mamá. Sé que están en Madrid, por lo que hablé con Aníbal, por lo que me he escrito con él. Sí. Mira, una cosita, Paola, quizás no tiene que ver con Inglaterra, pero sí tiene que ver con el tema chino que se tocó. Eso que se dice desde hace mucho tiempo, que el nivel de bienestar chino lleva inexorablemente, vamos a decir, Ya, produce bienestar, saca gente de la pobreza, esa gente va a demandar más libertad política y a la larga eso conduce, es un pensamiento más occidental que chino, pero es así como he entendido que se ve, y eso te lleva hacia una China que a muy, muy largo plazo su sistema comunista va a tener muchas fracturas y entonces eso está condenado hacia un proceso más de occidentalización en el sentido de ir paulatinamente hacia valores liberales y democráticos. ¿Qué te parece ese razonamiento? De entrada te digo que estoy en total desacuerdo. Yo creo que no hay que leer, o sea, esta es como una premisa que yo me coloco a mí misma, ¿no? Como un principio hermenéutico, por llamarlo de cierta manera. A la realidad hay que leerla por las acciones y no por lo que esperamos de ella. Y quizás los chinos o un gran número de chinos, también es muy difícil hablar de los chinos porque es un volumen tan grande y además están las comunidades musulmanas que el actual Partido Comunista Chino está literalmente en una situación de holocausto, o sea, los están matando a los musulmanes chinos del norte oeste. El actual Partido Comunista Chino lo que ha dado es cuenta de que no se va a abrir. Más bien, interesantemente, los últimos 2 años ha revertido la apertura. Yo no sé si es porque se dieron cuenta, como tú bien dijiste, Osvaldo, que con apertura económica viene apertura política, porque están ligadas. La capacidad de elegir, la capacidad de acceder a bienes, de elegir cosas, viene secundada de la capacidad de ser un agente político que dice cosas, que dice que quiere cosas y que las quiere de cierta manera. No soy optimista con el caso chino, lo vimos clarísimamente en Hong Kong, y gracias, una de las cosas maravillosas que ha hecho la Unión, el Reino Unido, este último año de Boris Johnson, es ofrecerle ciudadanía británica a todos los ciudadanos de Hong Kong, a todos. Gracias por ser reprimidos de manera legal y política desde la China continental. Así que, no sé, no soy una experta en el tema, pero esa es mi percepción. Bueno, ahora Fernando. Gracias. Mi pregunta es, ¿qué gana
el Reino Unido, separándose del Brexit, si todo ahora les va a salir mucho más caro. Porque es verdad, ellos conocen todas las rutas comerciales que han manejado tradicionalmente con su ex imperio a través de la Commonwealth, pero están sumamente lejos y en cambio Europa les queda al frente, ¿no? Es decir, todo en términos económicos parece que va a ser mucho más costoso, de tal manera que no sé qué es lo que ganan. Y por último, quisiera saber tu apreciación sobre el tema de aguas adentro de la Unión del Reino Unido, ¿no? Porque los ingleses, y creo que tú lo dijiste muy claramente, son los que tienen el conflicto con Europa, más que los galeses, más que los escoceses, más que los irlandeses del norte, ¿no? Entonces, ¿qué tal si a ellos se les empieza a revelar también parte de esa unión, ¿no? Que creo que ha habido ya algunos amagos, sobre todo con Escocia, es lo que he podido leer, ¿no? Sí. Que quieren salirse de la Unión del Reino Unido, ¿no? Porque preferirían estar unidos a Europa por razones básicamente comerciales, pragmáticas, y porque siempre ha sido un tierra, ¿no? Entonces, son dos cositas. Sí. Desde James I, o sea, claro, desde siempre. sí. Fernando, muchísimas gracias. ¿Qué gana Inglaterra o el Reino Unido saliéndose de la Unión Europea? Yo intenté argumentar que gana autonomía. Tú me dirás, bueno, pero ¿cómo se come eso? Los países, igual que los seres humanos, hacen cosas irracionales. No por ello, a lo mejor la cuestión puede funcionar. Ojo, puede ser el caso que dentro de 24 horas haya un tratado de libre comercio como de tipo Canadá y Australia con la Unión Europea. No está descartado, porque ciertamente Inglaterra, el Reino Unido, tiene un gran interés de seguir teniendo acceso a la libertad económica y a los bienes comerciales. Pero Europa también. Recuerden que aquí está, en Inglaterra, está la base de las agencias de inteligencia, está la base de la banca. Inglaterra sobre todo en Inglaterra, hay muchísima libertad bancaria. Por eso es que los laboristas acusan a los conservadores de que solo están interesados en lo que llaman la financialization of the economy, o sea, en los aspectos financieros y no los aspectos de justicia social, etcétera. Pero como te digo, creo que no hay que perder de vista que hay un interés común de ambas partes, relacional. Ahora, que las cosas le van a salir más caras, sí, pero recordemos que el Brexit está basado en la idea de que podrían hacer negocios con otros países que ahorita no pueden, o no lo pueden hacer de manera tan libre como podrían hacerlo. Y ciertamente en la Asia, en lo que llaman, digamos, en Asia, sobre todo en Taiwán, en Vietnam y en otras partes, pueden, mira, a lo mejor Londres o Inglaterra se convierte en el próximo Hong Kong o en el próximo Singapur. Ese es el anhelo. Tú me podrás decir, es imposible, es idealista, esta gente es como esto es un suicidio, se ha hablado de suicidio. Como dije, los países, al igual que los seres humanos, hacemos cosas irracionales. Y como también dije, el argumento económico no caló. Se intentó. Cameron sacó las cuentas que tú estás sacando. Señores, los salmones que les vendemos, los salmones escoceses, no los vamos a poder vender. ¿Y cómo vamos a recibir los pollos? Entonces salió Donald Trump y dijo, yo se los mando. Y los ingleses dijeron, pero no queremos comer pollo llenos de cloro. Es decir, es una situación bien, bien complicada. Pero lo más interesante es que dentro de 7 días vamos a saber un poco más. Bien, Gracias. Hola. Ahora le toca a Teodoro. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Hola, Teodoro. Mi pregunta, bueno, va con lo que usted decía de que el día que pasó el Brexit, ¿no? Salió a Londres y Londres estaba muda, pues, por así decirlo, Bueno. En shock. Y creo que esto fue tan así, corríjame si me equivoco, creo que la única gran ciudad donde ganó el Brexit fue Birmingham. Entonces, mi pregunta
va como, o sea, cómo se palpa, hay una herida entre los ingleses por esta decisión, ¿no? Y ante la expectativa de este nuevo deal, de este nuevo trato, puede haber protestas, o sea, ¿cómo se está viviendo? Teodoro, la gente está resignada. Son 4 años desde el voto. 4 años de dale para acá y dale para allá y dale para acá. La elección de Boris Johnson habló por sí misma. Hasta los anti-Brexiteers, muchos de ellos dijeron, vamos a darle. Ya no hay vuelta atrás. Se habló por mucho tiempo de revertir el referéndum, de hacer otro. Por lo demás, en mi opinión, argumentos sumamente antidemocráticos. Porque esta idea de, bueno, el referéndum no nos dio el resultado que queríamos, vamos a hacerlo otra vez. Ahora bien, tú podrías decirme, bueno, es que nunca se debió haber hecho esta pregunta a nivel de referéndum. Eso es otro debate que podríamos tener. Yo no creo que hayan protestas. Creo que va a haber un deal. Y ¿cuál era tu otra pregunta, Teodoro? Disculpa. Es que ya son las 10:30. No, bueno, si había como un resentimiento entre los que votaron. Perfecto. Gracias. May Importantísimo. y los que Sí. votaron Leave, ¿no? Esto es chavistas y opositores. Aquí se han roto familias, se han roto amistades, se han roto amistades políticas. La amistad de David Cameron con Boris Johnson, por ponerte un ejemplo. Es decir, esto partió el país en dos. Y la gente en un momento no se invitaba, se hacían se hacían lo que llaman aquí dinner parties, o sea, una cena donde se garantizaba que todo el mundo fuese anti-Brexit. Por supuesto, yo lo viví desde Londres. Entonces, para mí, todo lo que me rodea, también a nivel cultural, porque por supuesto la academia es anti-Brexit, es sumamente pro-europea. Entonces, esto dividió el país, pero un punto que tú dijiste muy importante sobre Birmingham y sobre Londres, lo más interesante del Brexit es que, como te dije, los resultados fueron 52-48. Muy difícil, pero ese resultado se reprodujo en casi todas las ciudades, incluyendo Londres. Anti-Brexit, o sea, pro-Unión Europea, no ganó de manera descomunal en Londres, ganó, pero con 53%, lo cual te hace ver que aquí hay un profundo, y esto es algo que estamos viendo en todas las sociedades, en muchos países, digamos, del primer mundo, es que estamos viendo el debate entre la élite metropolitana o las ciudades y el resto. Aquí hay una creciente separación entre aquellos que no viven en ciudades urbanas cosmopolitas y aquellos que sí. Y ciertamente el voto de Brexit tú lo ves muy, muy claro. A pesar de que en Londres, siendo una ciudad cosmopolita, hubo un profundo voto en contra de la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, Teodoro. Creo que Daniel tiene una pregunta. Daniel tiene una pregunta. Dijo, si da tiempo la pido. Bueno, podría quizás ser la última o una de las últimas, si les parece. Perfecto. Sí, o sea, era como un comentario sobre de la exposición que hiciste, o sea, es como, preocupa, pues, o sea, es interesante, no lo he visto tan así, de que, o sea, en Europa, la molestia que hay con la Unión Europea es una molestia por el problema de la tecnocracia, pues, y de que en Bruselas se toman unas decisiones que bueno, que la gente, los europeos, no tienen allí ningún tipo de incidencia, ¿no? Bueno, y es un poco también el problema de la soberanía, pero se piensa en modo colectivo, ¿no? Y de alguna manera los grupos que le están haciendo oposición a eso se piensan todos como europeos. Los que son más de izquierda se piensan como europeos, los que son más de derecha también, y se piensan a su vez como occidente y como el problema que tiene la civilización occidental actualmente. Mientras que por lo que tú dices, o sea, lo
los ingleses para nada, o sea, es ellos solos y ya, o sea, es decir, los del Brexit no es que están como, exacto, los de la derecha conservadora en Europa que están, bueno, reclamando a Bruselas, pero se piensan como Occidente y piensan, no, a ellos les interesan es ellos solos y entenderse ellos solos económicamente con el resto del mundo, pero no hay una preocupación por, digamos, la civilización occidental. Wow, Daniel, no estoy segura que estoy de acuerdo, tengo que decirte. Quizás lo que pasa, y esto, a mí no me gusta hacer argumentos de tipo como generalizados de, bueno, los venezolanos son así y los ingleses son asá. Yo creo que hay individuos que son de ciertas maneras. Pero es cierto que para los ingleses, eso que tú llamaste la civilización occidental es ellos. Es decir, ellos son los creadores del concepto de la libertad negativa, son los creadores del concepto de la democracia parlamentaria. Coño, ¿qué más? Es decir, son los cimientos, muchos de los cimientos de nuestra civilización. Por supuesto, o sea, todos ustedes, los greco-romanófilos me dirían, pero Paola, por favor, estás diciendo una barbaridad, esto ya no los dieron los griegos y los romanos. Ciertamente, estoy diciendo, intentando ver cómo lo ven los ingleses. Cuando hablas de que la derecha, por ejemplo, la derecha francesa, por hablar de Marine Le Pen, una derecha francesa anti-europea, todavía hay una preocupación por la civilización occidental, pero creo que cuando ellos dicen que hay una preocupación por la civilización occidental, lo que dicen es, estamos preocupados que vamos a perder nuestros valores culturales como franceses. O sea, para los europeos, la civilización occidental no es más que sus valores. Y fíjate que no en vano las respuestas nacionalistas, o algunos llamarían populistas, pero yo creo que son simplemente nacionalistas, es una defensa de la tradición y de los valores más tradicionales, que es el mismo caso en Inglaterra. No sé si... No sé, o sea, porque por ejemplo, sí, o sea, una cosa es Marine Le Pen, pero por ejemplo, Marion, que es la sobrina, que está totalmente distanciada. O sea, ella de hecho está, o sea, su novio es italiano, pues. Y cuando uno ve o sea, a los foros que ella va y con la gente que cuentan y eso, sí, o sea, sin duda tienen la preocupación cada uno por cada uno de sus países, pero al mismo tiempo, o sea, sí se piensan de un modo también global como europeos y reconociendo las diferencias que hay en cada nación europea, pero eso, o sea, por ejemplo, Marion está eso con no sé cuál de la Liga del Norte está empatada, pues, o sea, que Marine Le Pen sí es así una cosa, o sea, que bueno, yo no quiero aquí ni siquiera inmigración de otros europeos en Francia, etcétera, pero digamos, esa misma línea ha estado cayendo y hoy en día ha estado saliendo como otra cuestión en los foros conservadores europeos, que mucha gente se burla porque dice, bueno, o sea, porque parece como un internacionalismo nacionalista. Entonces, bueno, ¿cómo pueden ser? Pero digamos, cuando uno empieza a ver en esos foros, o sea, hay como si una idea de, bueno, de un frente, de una unidad, de toda esa Europa, exacto, mientras que, bueno, no sé, capaz en Boris Johnson uno no ve tanto esa preocupación. O sea, creo que Boris Johnson tiene demasiados problemas como para también preocuparse por el destino de la civilización occidental. Pero creo que dijiste una cosa súper importante y que yo no he dicho y te lo agradezco, que es diferenciar ser europeo, sentirte europeo, que para mí es lo mismo a sentirte parte de la civilización occidental, y ser pro Unión Europea. Uno puede ser pro-europeo, es decir, sentirte parte de, como era Stefan Zweig, por decirte algo así, o sea, sentirte, Thomas Mann, toda esta gente, sentirte parte de un espíritu europeo, como el mismo Boris Johnson lo ha dicho, I love Europe, I just don't like the European Union. El modelo político económico es distinto a un sentido colectivo de identidad histórica, ciertamente, absolutamente, Daniel, sí. Por lo demás, perdón para terminar esta idea, no creo que los ingleses nunca se han sentido
plenamente europeos, en parte por, por la separación física. No están en el continente y su historia es muy distinta, pero en fin, sí, dígame. Una preguntita al margen. ¿Cómo ves lo que las elecciones de los Estados Unidos y Europa? ¿Qué es lo que más o menos están aspirando los europeos como resultado? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Y cómo ves tú este proceso? De nuevo, yo no soy un analista político. Me dedico a la filosofía política. Esto es una opinión. Yo creo Dame que tu opinión, eso es lo que más me interesa. Perfecto. Yo creo que los europeos preferirían que no gane Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump les presenta las preguntas incómodas. Las preguntas incómodas con respecto a China, las preguntas incómodas con respecto a Irán, las preguntas incómodas con respecto a Venezuela, por lo demás, las preguntas incómodas con respecto a la India. Entonces, la Unión Europea podría navegar de una manera más cómoda, como lo ha hecho a lo largo de muchos años. Recuerden que, claro, es que es muy difícil. O sea, imagínate llevar adelante un barco hecho de cosas, elementos tan disímiles y tan complejos como Alemania, España y Grecia. No hay que ir tan lejos. Y creo que Donald Trump viene a la política de Trump, no Donald Trump la persona, porque eso me tiene sin cuidado. La política exterior de Donald Trump viene a alterar la cómoda diplomacia europea. I'm being very British about it. That's all I will say. Ok, gracias. A ti, Osvaldo. Bien. Sin más preguntas, entonces, damos gracias a Paola y la esperamos en una próxima. Sumamente que vaya a agradecida. dormir de tarde. Muy interesante y muy bueno. Me encantó la Muy buena Me encantaron sus preguntas, de verdad que muchísimas gracias por su tiempo, por la atención y por hacerme preguntas tan pertinentes y tan actuales y bueno, ya les diré. Quisiera compartir con ustedes algunas lecturas que yo hice para la presentación. Las lecturas no son, digamos, ninguna... Si tú la lees fuera de contexto, no entiendes, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Brexit? Pero digamos, es como los cimientos filosóficos a los cuales yo voy cuando me preocupa el problema de la soberanía y de la autodeterminación. Así que les voy a dejar el link en el chat, ¿ok? Para que lo tengan. Es un drive de Google. Y si tienen algún problema, voy a dejar mi correo electrónico para que me escriban. ¿Ok? O el problema o pregunta o lo que sea. Ahí está. ¿Tú eres profesora de qué? Ahorita que estás enseñando allá en Inglaterra, Paola. En este momento me estoy yendo a Suiza por 2 años a la Universidad de Friburgo para un postdoc, o sea, una plaza de investigación. Oye, qué bueno, felicitaciones, que no sabía eso. Mil gracias. Qué bueno. Sí, así que, bueno, ya saben, estoy en Suiza a su orden. Gracias, pues, qué bueno. Profesor Bayota, un abrazo, gracias. Esto ha sido para mí, además de la oportunidad de conversar con ustedes, vernos de nuevo en este contexto, para mí ha sido sumamente especial, así que gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias, Nos Sandra. vemos de nuevo. Seguro, buenas noches, estoy a la orden y un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Sí, Saludos. Chao. Gracias, Carlos. A tu orden. Bye. Bueno.